Ahí vamos. Bueno, decíamos entonces, la primera característica de esta reforma política que propone Meloni, mejor dicho, tiene que ver con la elección directa del primer ministro. Que decíamos, que lo que justo se cortó, les quería decir, es que esto va a tener como primer, digamos, expresión, el hecho de que va a generar una mayor personalización de la política, ¿sí? Que ya la habíamos encontrado con estas reformas que aparecen a partir del año 2017, con este componente mayoritario del sistema electoral, pero que si llevamos directamente a la elección popular directa del primer ministro, lo vamos a tener en su máxima expresión, porque vamos a estar eligiendo directamente a una persona, ¿sí? No vamos a tener el componente indirecto que tienen como característica los parlamentarismos. Y como otra consecuencia, digamos, de esta modificación, sería, por ejemplo, el hecho de que para, otra cuestión que ocurre con el presidencialismo, es que es más fácil para el votante asignar responsabilidades, tanto en términos positivos como en términos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno elige diputados en Argentina y los diputados toman una medida que a mí como votante no me gusta, ¿cómo puedo saber de manera clara y precisa quién es el culpable, para bien o para mal, de esa decisión que se tomó? En cambio, cuando tenemos un cargo único, como por ejemplo puede ser el presidente de la nación, esta responsabilidad es más fácil digamos, de asignar. El presidente es el culpable, para bien y para mal, del éxito o el fracaso del gobierno. Por lo tanto, en la próxima elección, a su persona o a su partido, es más fácil premiarlo o castigarlo con el voto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un presidencialismo, si el presidente gobierna para lo que a mí me parece bien, lo voy a volver a votar. Si si el presidente gobierna para mi propia opinión mal, lo voy a, no lo voy a votar o, en caso que no sea el candidato, no votaré a su partido. ¿Sí? En cambio, en casos como el parlamentarismo, donde nosotros como votantes no votamos directamente al primer ministro, sino que votamos una serie de parlamentarios, es decir, ya no votamos a uno, sino que votamos a varios, esta asignación de responsabilidades es más difusa, ¿sí? No vamos a encontrar con una situación de que si fracasa, por ejemplo, si en una coalición en el gobierno fracasa, ¿cómo asigno responsabilidades yo dentro de esa coalición? ¿Quién tiene la culpa? Si hay varios partidos, hay varios parlamentarios. ¿Sí? Puedo hacer esa asignación de responsabilidades, pero es más difusa que en el caso de un presidencialismo donde tenemos un líder, digamos, del Ejecutivo que es claro y es único. ¿Sí? Entonces, así como logramos vamos a tener como consecuencia una mayor personalización de la política, vamos a tener al mismo tiempo un una más facilidad para tener asignación de responsabilidad por la actuación de gobierno. ¿Sí? Esto con la elección directa del primer ministro. Que, dicho sea de paso, además de esta primera característica de la reforma de Meloni, se le agrega una segunda que también es importante y que va en el mismo sentido, que es una potenciación, podríamos decir, de el sistema mayoritario que veníamos introduciendo desde el año 2017. ¿Por qué? Porque esta propuesta de Meloni incluye que el que gana la elección, ¿sí? El que gana la elección, se quede con el 55% de los cargos en el Parlamento, ¿sí? Es decir, ya no hay ningún tipo de proporcionalidad, sino que le asegurás a un solo partido, es decir, al partido que gana, ya una mayoría en el Parlamento, 55% de los cargos. ¿Sí? Con lo cual, esa gobernabilidad moderada que se había conseguido a partir del 2017-2020, de modificarse o de aprobarse esta modificación, vamos a ir a un extremo total de gobernabilidad, porque eso implica que no solo el primer ministro es elegido de forma directa por los ciudadanos, sino que va a tener asegurada
una mayoría en el Parlamento, con lo cual vamos a tener lo que se solía llamar peyorativamente en Argentina como una escribanía en el Congreso, ¿sí? En el cual el primer ministro presenta una ley y esa ley muy probablemente se apruebe casi sin cuestionamientos, ¿sí? Entonces, se lleva, como decíamos antes, la gobernabilidad a el máximo extremo posible que se puede conseguir modificando un sistema electoral. Entonces, tenemos la elección popular directa del primer ministro, esta mayoría automática, podríamos decir, para el partido que gane las elecciones, y a esto se lo complementa con una tercera característica que es algo también propio del presidencialismo, que es el mandato fijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el mandato fijo? Sí, profe. ¿Qué era el mandato fijo? ¿O qué Bueno, significaba? primero que el presidente es elegido por el voto directo y tiene un mandato que tiene un fin, un periodo en Argentina, por ejemplo, es de 4 años y que no depende del Congreso. Y al revés, el Congreso tampoco depende del presidente. Cada uno es un organismo autónomo porque es Correcto. elegido por el voto popular. Exactamente así, así es que es. Justamente eso rompe otra característica fundamental que es propia del parlamentarismo, que es el mandato flexible. El mandato flexible era aquel en el cual tenía una fecha de finalización y una fecha de cierre, pero que podía ser acortado en el medio. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el mandato en un parlamentarismo empezaba con el voto de confianza de los parlamentarios? Si no pasaba nada raro, cuando sucedía la próxima elección, había una determinada distribución de mayorías y había otro voto de confianza a un nuevo primer ministro. En cambio, lo que podía ocurrir si en el medio de ese mandato había una crisis política, podía ocurrir que los parlamentarios, en lugar de dar un voto de confianza, den un voto de censura o un voto de desconfianza que genere que ese primer ministro termine de forma anticipada su gobierno. ¿Sí? Entonces, a diferencia de eso, lo que planteaba el Disculpe, hay algunos de mis compañeros que están diciendo en el chat que no, que están en la sala de espera. No sé sí, si pero yo admití a lo todo el, vieron, no sé. admití a todo el mundo, ¿eh? Pero Ah, no. ok. Sí, 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 lo leí, lo Debemos leí. ser nosotros, ¿eh? Así que tranqui. Entraron entonces. Listo. Gracias por el aviso igual. Eh, bueno, volvemos a lo que decíamos entonces. Así como en el parlamentarismo teníamos esta característica del mandato flexible, en contraposición, en, eh, en el presidencialismo, como mencionó recién Ivana, teníamos como característica el mandato fijo, que tenía un inicio y una finalización terminada y no había manera, no hay manera de acortarlo de manera anticipada. Vimos de hecho que hay algunas pequeñas maneras de hacerlo a través de un juicio político o en algunos casos de un referéndum, pero en términos de su definición general, ese mandato empieza y termina en un determinado momento y no puede ser acortado. ¿Sí? No hay un voto de desconfianza del Parlamento. Por lo tanto, esto tiene una implicancia directa en la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como decíamos, en el parlamentarismo, esa relación era, ¿se acuerdan?, de unificación, porque no solo para ser primer ministro primero tenías que ser parlamentario, sino que para ser primer ministro tenías que ser elegido en el Parlamento. Y eso expresado en el presidencialismo funcionaba de manera contraria. Había una situación de separación institucional, en el cual no podía ser al mismo tiempo parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y tu forma de elección como líder del Ejecutivo no tenía nada que ver con la decisión del Parlamento. Bueno, entonces, lo que ocurre en Italia, o lo que podría ocurrir en Italia a partir de esta reforma, es justamente pasar de este mandato flexible propio del parlamentarismo a un mandato fijo que asegure que quien logra la primera magistratura en la elección no puede hacer, su mandato no puede ser acortado hasta
transcurrido los 5 años que hay entre una elección y la otra. Lo cual es un reforzamiento, podríamos decir, de la estabilidad del gobierno, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros uno de los problemas que habíamos identificado en la política italiana entre el 93 y el 2017 es justamente la inestabilidad de los gobiernos, ¿sí? Estos gobiernos que duraban 11 meses nada más. Bueno, justamente una medida de estas características, junto con la elección popular directa y junto con esta mayoría automática que mencionamos recién en el Parlamento, tienden a reforzar la gobernabilidad entonces en esos dos sentidos, en términos de su duración, con la parte del mandato fijo, y en términos de la eficacia en la aplicación de las decisiones, con el tema de esta mayoría asegurada que tendría el primer ministro una vez obtenido el triunfo electoral. ¿Sí? Entonces, eh, sí, no sé si alguien le iba a preguntar, porque escuché que alguien habló. Bueno, me pareció entonces. Volvemos entonces a lo que decíamos. Estas medidas son efectivamente alguien, o tomadas o propuestas por alguien que está evidentemente con intención de prorrogar su tiempo en el poder, ¿sí? Efectivamente, el que está en el gobierno, que es el que efectivamente tiene la mayor popularidad en el país, con medidas de este estilo, si se logran aprobar, efectivamente va a conseguir una mayor capacidad de sostenimiento de su poder en el tiempo, ¿sí? En principio, si Meloni logra reelegir y estas reformas fueron aprobadas, ya no va a tener que preocuparse por una salida anticipada del gobierno, sino que va a tener asegurados, perdón, 5 años de mandato por delante, sin posibilidad de que sea terminado por una decisión del Parlamento, ¿sí? Entonces, mencionamos tres características. Facundo, Sí, consulta. En dale. esta nueva eh, propuesta que propone Meloni, ¿hay una reelección o quedan en estos 5 pilares? Sí, a ver, en términos de la reelección, digamos, el sistema actual no, a ver, pasa que es muy difícil hablar de reelección en un parlamentarismo. El hecho de que haya un mandato fijo, que se proponga un mandato fijo, evidentemente te introduce el tema de la reelección. Hoy en un parlamentarismo no tenés reelección porque cada vez que hay una elección y hay una nueva composición de mayorías, hay un nuevo voto de confianza. Si querés, esa es la reelección. Pero no hay una reelección en términos de cómo podemos pensarlo en un presidente que se vuelve a presentar a una elección popular directa. Cuando vos instaures el mandato fijo, efectivamente vas a tener una situación de este estilo, sí. Porque estás corriéndote hacia cómo funciona un presidencialismo. O sea, estás cambiando de forma de gobierno, ¿sí? Lo cual Claro, sería una total claro, novedad para exactamente. Europa, que en la Europa es el territorio de los parlamentarismos, ¿sí? Entonces, todas estas medidas tienden hacia el presidencialismo con, como decíamos recién, el reforzamiento de esta mayoría automática que no tiene la mayoría de los presidencialismos. Piensen ustedes en los presidencialismos latinoamericanos o en el presidencialismo estadounidense, que es el presidencialismo puro por excelencia, no tienen los presidentes no tienen una mayoría asegurada en el Congreso, ¿sí? Entonces, esto incluso iría hacia un presidencialismo todavía en el cual el presidente tiene un poder casi todopoderoso, digamos, ¿sí? Con la suma de estas tres características que mencionábamos anteriormente. A la cual yo recién le mencionaba estas tres características y hay que sumarle una cuarta que tiene que ver con algo que nosotros vimos, o que ya explicamos de alguna manera, cuando vimos el caso británico, ¿sí? ¿Se acuerdan que el caso británico también habíamos mencionado que es un parlamentarismo en sus características generales, pero que tiene una forma de funcionamiento parecida a la del presidencialismo? ¿Sí? Entonces, en términos de sus características es un parlamentarismo, en términos de su funcionamiento tiene características propias de la forma de gobierno presidencial. Una de estas cuestiones que a partir del año 2011, con un cambio también en la legislación,
reforzaban este funcionamiento presidencial que tiene el modelo británico era el hecho de que ante la renuncia o ante la salida anticipada del primer ministro británico, su mandato no iba a ser completado por un nuevo primer ministro elegido por el Parlamento, sino que lo que se hacía era limitar la elección de los parlamentarios a un primer ministro del propio partido del primer ministro saliente. ¿Sí? Que es lo que ocurriría, por ejemplo, en un presidencialismo como el argentino, cuando renuncia al presidente. ¿Qué ocurre en Argentina? Renuncia al presidente y para completar el mandato sigue el Queda el vicepresidente. vice. Claro, que se entiende, aunque Argentina ha dado casos de lo contrario, se entiende que el vicepresidente, al ser elegido en la misma fórmula que el presidente, tiene la misma orientación política que el presidente. ¿Sí? O forma parte del mismo partido, de la misma coalición de gobierno, como les decíamos. En Argentina tenemos casos de que esto no ocurre de esta manera, pero en términos del planteo institucional funciona así. Ahora, entonces, esto es lo que se hizo en Gran Bretaña. Bueno, en Italia se propone algo parecido. Se propone lo que se conoce en esta propuesta de Meloni, se conoce como un gobierno antitécnico, que justamente busca evitar que suceda lo que venía sucediendo justamente en esa sucesión de gobiernos que mencionamos anteriormente, entre gobiernos de outsiders y gobiernos de tecnócratas. Es decir, outsiders que encontraban un momento de debilidad y renunciaban, y su mandato era terminado por expertos sin perfil político. Bueno, lo que se busca evitar es que ante la salida de un primer ministro, ¿sí? Cuando sea destituido o por alguna razón o renuncie, su mandato no sea terminado por una nueva elección, ¿sí? De los parlamentarios, sino que sea obligatorio que el reemplazo de ese primer ministro tenga o forme parte, digamos, de el mismo programa político del presidente del Consejo de Ministros saliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se asegura con eso? Que se va a seguir la misma línea política, al igual que lo que ocurre en Gran Bretaña. Por más que cambie el primer ministro, ¿sí? Porque se fue, porque termina su mandato de manera anticipada, quien continúa en el gobierno, es decir, quien termina el mandato, tenemos asegurado con esta propuesta que va a seguir la misma línea política del primer ministro saliente. ¿Sí? Entonces, como decíamos antes, y a modo de corolario final, tenemos entonces 4 medidas, sobre todo las primeras 3, que apuntan a un fortalecimiento, sin dudas, del tema de la gobernabilidad. ¿Sí? Es decir, dentro de los parlamentarismos sería no solo ir hacia una característica más bien presidencial, sino que sería sumarse o parecerse más bien al fortalecimiento que tiene el primer ministro británico. ¿Sí? Que es, como decíamos, y lo comentábamos recién, el primer ministro que más funciona de manera parecida a un presidente, tal como lo conocemos nosotros en Argentina. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto último o no? No se entendió nada. Sí, sí, un super presidente, primer ministro vamos a tener. Correcto, o sea, digamos, lo que se estaría proponiendo a ustedes, lo que se estaría proponiendo acá entonces, a modo de resumen, es cambiar de forma de gobierno. Entonces, fíjense cómo nos vino bien esta propuesta para volver a repasar estas características de la forma de gobierno, que seguramente también le va a servir para observarlo en el trabajo que tienen ustedes. Entonces, con esto, con la contextualización que hizo Equiel, más un poquito la recuperación de la actualidad que hicimos en el día de hoy, vamos cerrando el tema de Italia. Seguramente la clase que viene, que entiendo que tienen conmigo, cualquier cosa si no se los aviso en la mitad de la semana, pero creo que tienen conmigo de nuevo, vamos a estar viendo seguramente o analizando los resultados de Estados Unidos, que entiendo que de todas maneras Ezequiel, porque vi que algo les pasó el día de hoy también, eh, vamos a estar viendo entonces el caso norteamericano, que entiendo entonces que Ezequiel algo les comentó de cómo funciona el sistema norteamericano. ¿Estamos en lo correcto o no? ¿Estuvieron hablando No con ellos? Sí, recuerdo, ya, mañana ya sería la final de la votación, ¿no? En Estados Unidos.
elección, sí. Claro. No, Sí, con algo. estuvieron hablando todo. del sistema electoral estadounidense, de la forma de gobierno estadounidense. ¿Algo estuvieron hablando o no? Sí, sí, varias clases habló sobre Me eso. parecía. Se ve que está muy interesado. Pero igual los resultados no van a estar hasta cerca del sábado, ¿no? Sí, en eso en Argentina podemos dar clase. Nosotros los resultados los tenemos la misma noche. Los estadounidenses son un poco más complicados. Empiezan a votar antes y terminan de contar después. Sí, ya votaron como 70 y pico millones, ¿no? Sí, porque tienen varias formas de votación, de acuerdo al Sí, sí, sí. cada. Y no votan Aunque por vi correo. que ahí a Ezequiel les pasó algo bastante interesante, que yo se lo recomiendo que de cara a lo que va a ser mañana lo lean, es que él, los particulares, entre comillas, sistemas electorales de Maine y Nebraska, que son los únicos dos estados que no eligen con pluralidad simple, ¿sí? O sea, son interesantes por eso simplemente, porque tienen un sistema electoral distinto para elegir a los congresistas que van a ir al colegio electoral. A que sí, eso son cuestiones para tener en cuenta. A que sí, bueno, mañana seguramente van a tener un día divertido en términos de observar esos resultados y seguramente la clase que viene, al menos al principio, vamos a estar recuperando un poquito de esos resultados, analizándolos un poco. Yo les voy a traer, si no me olvido, que supongo que no, les voy a traer algunas herramientas que para ustedes les van a resultar interesantes para analizar resultados electorales, ¿sí? No solo en Estados Unidos, sino en términos generales, resultados electorales en general, que son dos o tres variables que ustedes tienen que a las cuales tienen que prestar atención para poder hacer un análisis politológico. Más allá del análisis que ganó este por esto, ganó el otro por otro, ¿sí? Uno, por ejemplo, es ese que mencionamos antes de la fragmentación-concentración, que mencionamos para el caso italiano, pero hay otros, y eso me pareció interesante que por ahí, aprovechando que tenemos elecciones en Uruguay, que va a haber mañana elecciones en Estados Unidos, podemos aprovechar para introducir eso como cuestión para que ustedes lo tengan como conocimiento general y también, ¿por qué no?, para aplicarlos en los trabajos a aquellos eh, que tienen, digamos, tienen que hacer esa aplicación en los casos particulares de cada uno, ¿no? Algo que Edgardo dice, en Argentina, ¿hasta qué año se aplicó el colegio electoral? Hasta el 94, Edgardo. La reforma del 94. Ah, ahora más. Ah, ok, gracias. No hay por qué. Bueno, chicos, con esto, si les parece, vamos cerrando por el día de hoy. En principio, entonces, nos vemos el lunes que viene. Respecto de los presentes, como siempre, mándenmelos al WhatsApp. Si alguno tiene algún problema con los presentes, como pasó en el caso de Ivana, en el caso de Franco, las clases anteriores, me lo comenta y entiendo que se va a modificar con la modificación que hice hoy. No debería haber problema, pero cualquier cosa me van comentando, no hay problema, lo charlamos. ¿Sí? Lo mismo para los trabajos, lo que Esta dije, semana, perdón, para los trabajos, como dije, los que quieren volver a escribir o escribir por primera vez, como siempre, no hay problema. ¿Sí? dale, gracias. Perfecto. Buenísimo, Facu. Bueno, Nos muchas vemos, gracias a profe. ustedes. Nos Buena vemos la semana para próxima. todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.